¿Cómo saber si Dios está respaldando mi vida? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si el Señor, si su mano poderosa está en mí o no? Vamos a ver 7 puntos. Yo quiero que tú cojas tu cuaderno, tú apuntes, porque hay algo, una palabra que va a bendecir tu vida, porque hay una cosa que yo me fijé meditando aquí en esta palabra donde cuando dice que Dios estaba con, por ejemplo, con José. 4 veces aparece en Génesis capítulo 39 y Dios estaba con José. Pero antes de eso, yo quiero que tú entiendas esto. Quiero dejar claro una cosa, es que no es lo mismo que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo habite dentro de un creyente, que la Biblia diga que el Señor estaba con él. Vale, son dos cosas diferentes. Las dos cosas son verdaderas. Un saludo, Génesis, Dios te bendiga. Las dos cosas son verdaderas, pero no significan lo mismo. Presta atención, porque cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de esa persona. Eso es totalmente incuestionable. Esto no se puede negociar. Por eso, todo hijo de Dios puede decir con confianza que el Señor vive en mí, el Señor está en mí. Eso es una promesa del nuevo pacto. Y eso no depende de nuestras emociones. No depende de si hoy sentimos más, mañana sentimos menos. No depende si estamos pasando por una buena temporada o por una mala temporada. No. Eso es una realidad, sí o no. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos otra expresión que aparece continuamente en la Escritura, y es que dice que el Señor estaba con José, el Señor estaba con Samuel, el Señor estaba con David, estaba con Josué. No, escucha esto. Aquí la Biblia no desperdicia palabras. Cuando Dios repite algo tantas veces es porque quiere enseñarnos algo. Por eso la pregunta es, ¿qué significa realmente que el Señor estaba con ellos? ¿Acaso no estaba Dios también con otras personas, con otros hombres? Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué la Biblia destaca esta expresión solamente en algunas personas? Porque aquí está hablando del respaldo visible de Dios sobre una vida. Es decir, Dios hacía evidente delante de los hombres que aquella persona caminaba bajo el favor de Dios para cumplir el propósito que él había confiado. O sea, la gente, las personas comenzaban a verlo, lo reconocían, lo percibían, veían algo diferente. O sea, no sabían explicarlo, pero sabían que Dios estaba obrando en esa vida. Y la primera vez que encontramos esta expresión aparece de manera repetida en Génesis capítulo 39, 4 veces. La Escritura dice ahí en el versículo 2, dice, el Señor estaba con José y fue varón próspero. José era esclavo. José no tenía posición, no tenía influencia, ni siquiera tenía libertad. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor estaba con él. Y después añade también en el verso 3, y vio su amo que el Señor estaba con él. Vuelvo a repetirlo, vio su amo que el Señor estaba con él. O sea, Potifar no conocía al Dios de Israel, pero podía ver algo diferente en la vida de José. ¿Qué nos enseña esto? Que el respaldo de Dios no siempre se puede explicar, pero termina siendo visible. Lo mismo con Josué. Después de la conquista de Jericó, leemos en Josué capítulo 6, verso 27, dice que el Señor estaba con Josué y su fama se divulgó por toda la tierra. O sea, no fue la fama la que atrajo al Señor, fue el Señor quien produjo esa influencia. Más adelante tenemos a Samuel y dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 3 verso 19, dice que Samuel creció y el Señor estaba con él. Otra vez esa misma palabra. Y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cada vez que Samuel hablaba de parte de Dios, Dios respaldaba lo que decía. ¿Qué más? Luego tenemos a David. En 1 Samuel capítulo 18 verso 14 dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y otra vez lo mismo, y el Señor estaba con él.
Dios mío. Y incluso más adelante, en el versículo 28, dice, al ver esto, Saúl comprendió que el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba. O sea, hasta sus enemigos terminaron reconociendo el respaldo de Dios sobre una vida. ¿Te das cuenta? Lo mismo con Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? Fueron los filisteos. Los filisteos dijeron, aquí está escrito, Génesis capítulo 26, verso 28. Los filisteos mismos dijeron, claramente hemos visto que el Señor está contigo. ¡Wow, Dios mío! No dijeron, no, es que nos han contado algo. No, 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 no. Ellos mismos dijeron, lo hemos visto. O sea, había una evidencia de ello. Y luego con Jacob. Fíjate lo que dijo Labán. Labán dijo, he experimentado que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Lo mismo, aquí encontramos otra vez el mismo principio. O sea, la bendición de Dios alcanzaba a otros por causa de una persona que caminaba bajo su respaldo. ¿Estáis conmigo? ¡Wow! Dios mío. Aquí encontramos un patrón clarísimo. Cuando la Biblia dice el Señor estaba con, está hablando de una vida sobre la cual Dios manifiesta su respaldo. No significa que esa persona no tenga problemas, no significa que esa persona no atraviese pruebas, no, 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 no. José fue un esclavo, David fue perseguido, Samuel vivió tiempos difíciles, Josué enfrentó guerras. Escucha esto. Pero el respaldo de Dios seguía allí. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante para todos nosotros. ¿Cómo podemos reconocer el respaldo de Dios sobre una vida? ¿Cómo? ¿Qué tal, Marta? Dios te bendiga. Aquí está nuestra hermana Marta, siempre fiel. No se pierde ni una, qué bueno. ¿Cómo podemos reconocer el respaldo de Dios sobre una vida? Número 1, vamos a ver 7 evidencias del respaldo de Dios sobre una vida. Número 1, apúntalo. ¿Cuál es? Número 1, Dios te capacita. Apúntalo. Dios te capacita. O sea, el respaldo de Dios produce una capacidad que supera la capacidad humana. O sea, este es el primer principio que encontramos en toda la Biblia. Cuando el Señor respalda a una persona, Dios comienza a hacer a través de ella cosas que superan su capacidad natural. ¿Te das cuenta? No significa que esa persona sea la más inteligente, no significa que tenga más estudios, no significa que sea la más preparada, significa que Dios añade algo que el hombre no puede producir por sí mismo. ¿Qué tal, Joana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Viridiana, a ti también. Laura, Rosy. Porque eso es exactamente lo que ocurrió con José. José no estudió economía, José no estudió administración, José no estudió agricultura. Sin embargo, cuando Faraón tuvo un problema que nadie pudo resolver, José dio la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Dios mío. José mismo lo dijo en el capítulo 41, verso 16 de Génesis. Dice, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. José entendía algo, y es que la sabiduría no nacía de él, venía del Señor. Y esto es totalmente imprescindible, esto es importante, porque el respaldo de Dios nunca tiene como objetivo engrandecer al hombre, no, 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 siempre apunta a revelar la grandeza de Dios. Y además esto se repite en toda la Escritura. Fíjate, por ejemplo, en Samuel. Él era un muchacho, pero cuando él hablaba, Dios confirmaba sus palabras. Como he dicho antes, en el capítulo 3, verso 19 de 1 Samuel, dice que Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, no era solamente un simple joven hablando, no. Había ahí un respaldo del cielo. ¿Te das cuenta? David también, David era pastor. Él no era militar, no era estratega, no era un guerrero famoso. Sin embargo, ¿qué hizo? ¿Quién no sabe la historia? Venció a Goliat. ¿Por qué? Porque él había aprendido a depender del Señor. Cuando todos vieron un gigante,
David tuvo una oportunidad para que Dios manifestara su gloria. ¿Te das cuenta? Después tenemos Daniel. Daniel interpretó sueños. Daniel interpretó visiones. Entendió misterios que ninguno de los sabios de Babilonia pudo jamás entender, jamás. Y él mismo explicó el motivo. Y Daniel dijo, pero aún hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Otra vez aparece el mismo principio. La gloria siempre vuelve a Dios. Después en el Nuevo Testamento ocurre también lo mismo. Los discípulos eran gente sencilla. Muchos de ellos no tenían una formación destacada, no habían ido a ningún instituto bíblico. Pero cuando comenzaron a hablar, las multitudes quedaron atónitas, quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba obrando a través de ellos. La diferencia nunca fue el nivel académico, la diferencia fue el respaldo de Dios sobre una vida. Por eso aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros, porque muchas personas piensan que el respaldo de Dios consiste en que todo va a ser fácil. No, la Biblia enseña otra cosa, y es que el respaldo de Dios consiste en que Él añade su capacidad donde termina la nuestra. Cuando nuestras fuerzas llegan al límite, empieza a manifestarse su poder. Y Pablo lo entendió perfectamente cuando Pablo escribió, cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios no busca personas autosuficientes, Dios busca personas disponibles. Porque cuando una persona depende del Señor, toda la gloria termina siendo para Él, ¿sí o no? Ahora bien, presta atención a esto. El respaldo de Dios no convierte a una persona, no convierte a alguien en extraordinario. No. Hace que el Dios extraordinario se manifieste a través de una persona común. Es muy distinto. José seguía siendo un hombre. Samuel, él siguió siendo un hombre. David, Daniel, todos. Pero cuando el Señor estaba con ellos, había una sabiduría, había una capacidad, había una gracia que ningún ser humano podía explicar. Y esa es la primera evidencia del respaldo de Dios sobre una persona. Amén, ¿estáis conmigo? Número 2. Que repita, a ver. A ver. Como he dicho antes, el respaldo de Dios no convierte a una persona en extraordinaria. Alguien, o sea, lo salta a la fama y ya hay que idolatrarlo. No. Hace que el Dios extraordinario se manifieste a través de una persona común, de un vaso. Somos vasos. O sea, porque como he dicho, José seguía siendo un hombre, Samuel, David, Daniel, todos. Pero cuando el Señor estaba con ellos había algo especial, había una sabiduría, había una capacidad, había una gracia, había algo que ningún ser humano, nadie podía explicar, y eso se veía evidentemente. Con lo cual esa es la primera evidencia del respaldo de Dios sobre una vida, ¿te das cuenta? Eugenio, ¿qué tal? Dios te bendiga. Número 2. Segunda evidencia del respaldo de Dios sobre una vida, ¿qué más? ¿Cuál es? Es que Dios te abre puertas. Presta atención a esto. Dios te abre puertas. Abre puertas que ningún humano puede abrir. O sea, si hay algo que se repite una y otra vez aquí en la Escritura, es que cuando Dios respalda a una persona, Él mismo comienza a abrir puertas que ningún ser humano puede abrir. Ahora bien, no significa que todo suceda rápidamente. No significa que nunca existan retos. No. Significa que llega un momento en que Dios hace algo que solamente Él puede hacer. Y cuando eso ocurre, queda claro que la puerta no la abrió ningún hombre, la abrió Él. ¿Te das cuenta? Y uno de los ejemplos, no sé, hay tantos, ¿no? Pero uno de los ejemplos que a mí me impactó, ¿no? Es la vida de Esther. Fíjate. Esther, bueno, muchos lo sabéis, ¿no? Era una joven judía, huérfana, ella pertenecía a un pueblo extranjero, vivía en una nación que no era la suya. Humanamente hablando, las posibilidades de influir en el destino de una nación eran nulas. O sea, ¿pero qué pasó? Que un día la reina Vasti perdió su posición y después comenzó la búsqueda de una nueva reina y entre muchas mujeres fue escogida Esther. Qué casualidad, no, para nada. A simple vista parece una sucesión, ¿no? de acontecimientos, pero cuando nosotros observamos toda la historia de Esther,
entendemos que Dios ya estaba moviendo piezas mucho antes que ella pudiera verla. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito, empieza a preparar el camino antes de que nosotros entendamos lo que Él está haciendo. ¿Te das cuenta? Y fíjate, lo más impresionante es que Esther ni siquiera sabía por qué Dios estaba abriendo esa puerta. Ella solamente caminaba paso a paso. Ella simplemente obedecía. Ella esperaba, ella confiaba. Y mientras ella caminaba, Dios seguía ordenando todas las circunstancias. Hasta que ya llegó el momento decisivo. Y Amán preparó un plan para destruir al pueblo judío. Todo parecía perdido. Y entonces Mardoqueo dijo una palabra tremenda. Y Mardoqueo dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? No, aquí de repente Esther entendió algo. Y es que aquella puerta no había sido abierta para su comodidad, había sido abierta por el propósito de Dios. Y esto ocurre muchas veces. Cuando nosotros miramos atrás, descubrimos que Dios llevaba años preparando algo que nosotros no entendíamos, no sé, una conversación, un encuentro, un cambio de trabajo, una mudanza, una oportunidad inesperada. Situaciones que parecían normales, al final terminan revelándose como parte de un plan mucho más mayor. Porque Dios ve el final desde el principio, ¿te das cuenta? Además de eso, también vemos este principio en Daniel. Cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, todo parecía una tragedia, ¿no? Dios mío. Nadie había pensado que aquello formaba parte del plan de Dios, del propósito de Dios, no, para nada. Sin embargo, fue precisamente allí donde el Señor lo levantó delante de reyes, delante de gobernantes y de naciones. Lo que parecía una derrota terminó convirtiéndose en una plataforma para la gloria de Dios, porque el Señor sabe abrir puertas, incluso en los lugares donde nosotros solamente vemos problemas. Hay algo que nosotros debemos de aprender aquí, y es que muchas veces pedimos puertas abiertas, sí, pero lo primero que Dios trabaja es en la persona antes de atravesar la puerta. Es decir, antes de abrir la puerta, forma el carácter, forma la fe, forma la obediencia. ¿Por qué? Porque una puerta abierta antes de tiempo puede destruir aquello que Dios quiere construir. Por eso el Señor no solamente prepara oportunidades, también prepara a las personas. Jesús dijo, he puesto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios abre una puerta no hace falta manipular, no hace falta competir, no hace falta empujar a las personas, no hace falta vivir desesperado intentando crear oportunidades. No, el Señor mismo va delante de nosotros. Y cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. No sé, quizá hay alguien aquí que siente que todas las puertas están siendo cerradas. Esther pasó años sin entender lo que Dios estaba haciendo. Daniel tampoco lo entendió cuando él fue llevado cautivo, pero el hecho de que todavía tú no veas la puerta abierta no significa que Dios haya dejado de obrar, porque el Señor sigue preparando tiempos, personas y circunstancias, y cuando llegue el momento señalado por Él, la puerta se abrirá. Amén. Rosy, créelo. Yo sé que esta palabra es para ti. Ya mismo llega a tu casa, está de camino. Créelo. Escucha esto, presta atención. El respaldo de Dios no consiste en tener muchas oportunidades. Consiste en que cuando llega el tiempo de Dios, se abre la puerta correcta. Y cuando esa puerta la abre el Señor, nadie puede atribuirse el mérito porque toda la gloria pertenece a Él. Y nadie puede cerrar esa puerta. Amén, ¿estáis conmigo? Seguimos. Número 3. Tercera evidencia del respaldo de Dios sobre una vida. Apúntalo, número 3. Dios te convierte en bendición. Wow. Vuelvo a repetirlo. Dios te convierte en bendición. O sea, el respaldo de Dios hace que tu vida bendiga a los que están alrededor. Cuando el Señor respalda una vida, esa bendición nunca se queda solamente en esa persona, sino que siempre termina alcanzando a otros.
Dios nunca derrama su gracia con el propósito de que quede estancada. La gracia de Dios siempre fluye. O sea, toca una vida y después alcanza muchas más. Por eso, una de las evidencias más claras del respaldo de Dios sobre una vida es que las personas que están cerca comienzan a ser bendecidas. Dios mío. Y no porque esa persona sea perfecta, no porque esa persona tenga todas las respuestas, no que va, sino porque Dios está obrando a través de ella. Tenemos el ejemplo de la vida de Obed-Edom. La Biblia cuenta que cuando David trasladó el arca del pacto, ocurrió un incidente que estaban todos aterrorizados porque un hombre murió, bueno, ya lo sabéis. Y entonces el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. Y dice la escritura que estuvo el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. A Obed-Edom y a toda su casa. Fíjate, la bendición no solamente alcanzó al hermano, a Obed-Edom. No, escucha esto. Alcanzó a toda su casa, a toda su familia y a todo su entorno. O sea, todo comenzó a ser tocado por la presencia de Dios. Porque cuando el Señor llega a un lugar, las cosas empiezan a cambiar. La presencia de Dios trae orden donde antes había confusión. Trae paz donde antes había ansiedad, trae esperanza donde antes había desánimo, trae vida donde antes había desgaste. Por eso la bendición de Dios es mucho más grande que la prosperidad material, mucho más. Porque la bendición de Dios transforma ambientes, la bendición de Dios transforma relaciones, transforma corazones, transforma familias. Y vemos ese mismo principio en el ministerio de Jesús. Donde llegaba Jesús, algo ocurría, algo pasaba. Los enfermos encontraban sanidad, los rechazados encontraban aceptación, los pecadores encontraban perdón, los desesperados encontraban esperanza. La presencia de Cristo siempre mejoraba la vida de las personas que se acercaban a Él. Amén. Eso en Melissa transformaba vidas por completo. Pero también vemos este principio en la iglesia primitiva. Después del derramamiento del Espíritu Santo, los creyentes comenzaron a impactar todo lo que estaba a su alrededor. Las ciudades eran transformadas, los necesitados eran ayudados, las personas conocían al Señor. O sea, la influencia de aquellos creyentes iba mucho más allá de ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando una persona, cuando Dios toca una vida, nunca piensa solamente en esa persona, piensa en todos los que serán alcanzados a través de ella. Por eso yo voy a soltarte una pregunta. Y yo te pregunto aquí, en esta tarde, estás aquí escuchándome, o mañana, donde tú estés. ¿Qué ocurre cuando tú llegas a un lugar? Pregunto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en tu casa? ¿Qué ocurre en tu trabajo? ¿Qué ocurre en tu entorno? Yo te pregunto a ti. ¿Qué encuentran las personas en ti? ¿Más fe? ¿Más paz? ¿Más amor? ¿Más esperanza? El respaldo de Dios no solamente se manifiesta en lo que Dios hace por nosotros, también se manifiesta en lo que Dios hace a través de nosotros. Por eso, este es uno de los frutos más claros de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es que cuando el Señor respalda una vida, esa vida se convierte en un canal. Dios mío. Esa vida, sí o sí, se convierte en un canal. Wow, Dios mío. Escucha esto. Obed-Edom nunca intentó llamar la atención. Obed-Edom nunca buscó reconocimiento. Simplemente abrió las puertas de su casa a la presencia de Dios. Y la bendición de Dios llegó como consecuencia. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios no necesita publicidad, sino que produce evidencia. La gente lo ve. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando el Señor respalda una vida, esa vida deja de vivir solamente para sí misma y se convierte en un canal por el que la gracia, la paz y la bendición de Dios alcanzan a otras muchas personas. Dios mío. 4. Cuarta evidencia del respaldo de Dios sobre una vida. ¿Qué más? Número 4, apúntalo.
Dios te sostiene. Dios te sostiene. El respaldo de Dios permanece. Sí, permanece. Aun cuando lleguen pruebas y lleguen oposiciones. Porque algunos piensan que si Dios respalda una vida, todo tiene que salir bien. Que las puertas siempre van a estar abiertas, que las personas siempre te van a apoyar, que los problemas van a desaparecer. No. Cuando abrimos la Biblia, descubrimos una realidad totalmente diferente, nada que ver. El respaldo de Dios no elimina las pruebas. Lo que hace es sostenernos en medio de las pruebas. Porque una cosa es que Dios te saque de una tormenta y otra cosa muy distinta es que Dios te sostenga mientras tú estás atravesando la tormenta. Y uno de los ejemplos más claros lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Si hay alguien que fue respaldado por Dios, fue Pablo. Pablo recibió revelación, Pablo plantó iglesia, Pablo predicó el evangelio por todo el mundo conocido, él vio milagros tremendos, unas cosas extraordinarias. Y en Hechos capítulo 19, verso 11, tú puedes leerlo. Dice que Dios hacía milagros tan extraordinarios por la mano de Pablo que hasta los pañuelos y los delantales que él había usado se los llevaban a los enfermos y las enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo es esto. Ahora bien, cuando nosotros leemos ahí la palabra delantales, escúchame, no pienses en el delantal que tú usas en tu casa cuando estás cocinando. No, olvídate de eso. Se refiere a un delantal de cuero, de tela gruesa que usaba un artesano, porque ya lo sabéis, Pablo era artesano, hacía tiendas de campaña, él trabajaba el cuero. O sea, él usaba ese delantal, esa prenda, para proteger su ropa de la mugre, de la herramienta, del cuero, para que no le hicieran daño para trabajar. Básicamente era su uniforme de trabajo, ¿vale? Pero fíjate que la necesidad de la gente de Éfeso era tan real y la fe que Dios despertó era tan grande que la gente no esperaba que Pablo terminara su jornada laboral. No, sino que iban a su taller, la gente iban al taller de Pablo y tomaban esos mismos delantales sucios y esos pañuelos empapados con el sudor de un hombre lleno de fe y los llevaban a los enfermos y Dios usaba esa fe para sanarlos y para libertarlos. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Wow! Sin embargo, la vida de Pablo estuvo llena de oposición. Fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado, rechazado, apedreado, sufrió naufragio. En varias ocasiones estuvo en peligro de muerte. O sea, humanamente hablando, muchos habrían pensado que algo andaba mal en la vida de Pablo. Pero la realidad era exactamente la contraria. Dios estaba con él. Incluso cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipo, eso parecía una derrota. Estaban heridos. Sus pies estaban sujetos a un cepo, las puertas estaban cerradas, no sé, parecía que el enemigo había vencido ahí, ¿sí o no? Pero ya lo sabéis, ¿no? El texto, ¿no? Dice que medianoche comenzaron a orar, a cantar himnos y Dios hizo temblar la cárcel. Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y el carcelero terminó entregando su vida al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que parecía una derrota se convirtió en una victoria. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios seguía allí. Hay algo que debemos de entender, hermano. Es que las circunstancias no siempre revelan lo que Dios está haciendo. Porque si nosotros hubiéramos mirado a Pablo desde fuera, seguramente hubiéramos pensado, ¿cómo este hombre va a estar siendo respaldado por Dios? Si siempre tiene problemas, siempre está metido en problemas este hombre. Pero Dios no estaba mirando la cárcel, Dios estaba mirando el propósito. Y el propósito siguió avanzando. Dios mío. Lo mismo ocurrió con los 3 jóvenes hebreos. ¿Os acordáis? Sadrac, Mesach y Abednego. Ellos fueron lanzados al horno de fuego. Ellos obedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Que como resultado terminaron dentro de esas llamas. Y cuando el rey se acercó y miró ahí, vio algo que no esperaba. Había 4 hombres caminando entre las llamas. ¿Qué es esto? El fuego estaba allí, pero Dios también estaba allí. ¡Oh, Dios mío! Muchas veces queremos que Dios nos quite automáticamente o inmediatamente la prueba, no. Pero hay ocasiones en las que Él decide mostrar su fidelidad dentro de la prueba. Y cuando esto ocurre, nuestra fe crece de una manera que no puede crecer en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque aprendemos que nuestra seguridad no depende de nuestras circunstancias, depende de la presencia de Dios. Dios mío. Por eso yo hago una pregunta en esta tarde.
¿Cómo podemos reconocer nosotros realmente el respaldo de Dios cuando estamos atravesando una temporada difícil? ¿Cómo? Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo podemos nosotros reconocer el respaldo de Dios cuando estamos atravesando una temporada difícil? ¿Cómo? No porque desaparezcan los problemas, sino porque seguimos avanzando, seguimos creyendo, seguimos obedeciendo, seguimos levantándonos, seguimos confiando. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay una fuerza sobrenatural que nos sostiene y sabemos que esa fuerza no proviene de nosotros, sino proviene de Él. Y eso también es una evidencia del respaldo de Dios sobre una vida. Mío. Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la fuente de su fortaleza no eran las circunstancias, era la presencia de Dios. No sé, quizás hay alguien aquí que está atravesando una prueba y ha llegado incluso a preguntarse si Dios sigue con él, si Dios sigue con ella, no sé. Pero aquí la Biblia responde con claridad. Y es que el respaldo de Dios no desaparece cuando aparece la dificultad. Muchas veces se hace más evidente precisamente en medio de ella, porque allí es donde descubrimos que su gracia sigue siendo suficiente. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermanos! Seguimos, número 5. Evidencia número 5 de que el respaldo de Dios está siendo activo en una vida. La mano de Dios está sobre tu vida. Número 5, ¿cuál es? Es que Dios confirma. Escucha esto, presta atención. Dios confirma. O sea, ¿qué quiere decir? Que el respaldo de Dios hace que Él mismo confirme la obra que Él ha comenzado. Hay algo muy interesante que vemos aquí a través de toda la Escritura. Y es que las personas que eran respaldadas por Dios casi nunca tuvieron que demostrar quiénes eran. Dios mío. Era Dios quien se encargaba de confirmarlas. Por eso yo estoy harto de ver aquí a la gente que le encanta ponerse títulos de profeta, títulos de apóstol, muchos ni siquiera lo son. O sea, hay una fiebre tremenda aquí en TikTok sobre eso. Le encanta ponerse etiqueta. O sea, yo no estoy diciendo que no haya apóstol ni profeta, todo lo contrario, denme libre de todo lo... O sea, yo veo a alguien profeta tal, no sé cuánto, yo no voy a poner una alfombra roja, yo tengo que discernir, tengo que ver. Y hay profetas y hay apóstoles de Dios donde yo me saco el sombrero y yo los honro, los respeto, quiero estar ahí. Pero hay otros que ni para nada, ni mucho menos. Por eso hay una fiebre tremenda sobre eso. Y gente, me refiero a gente que ni siquiera han sido procesadas por Dios. Que ni siquiera tienen fruto de apóstol ni de profeta. No, para nada. Dios mío, son personas que sienten la necesidad de validarse constantemente. Necesitan convencer, necesitan defenderse, necesitan demostrar su valor. Pero en la Biblia encontramos otro principio. Y es que cuando Dios llama a una persona, Dios mismo la respalda. O sea, llega un momento en que el Dios mismo confirma la obra que Él ha comenzado. Y cuando Dios confirma algo, ninguna opinión humana puede anular eso. Fíjate, uno de los ejemplos, Gedeón. Yo lo hablé de esto el lunes. Cuando el Señor llamó a Gedeón, él no parecía un libertador, no, él no parecía un líder, no parecía un guerrero. Él estaba escondido, trabajando, estaba ahí escondido de los madianitas. Y un ángel se le acercó y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Lo mismo, ahí tenemos la misma frase, el Señor está contigo. Pero vamos a ver, Gedeón tuvo dificultad para creer eso, porque su respuesta fue yo ¿cómo voy a hacer eso? Si mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. No, Gedeón se veía pequeño, se veía débil, se veía insuficiente, sin influencia. Pero Dios veía algo diferente. Escucha esto. Dios vio al hombre que él mismo iba a levantar. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios no comienza cuando la persona parece capaz. Comienza cuando Dios decide obrar en ella. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. ¿Estáis conmigo? Y este principio aparece continuamente en la Escritura. Moisés fue confirmado delante de Faraón. Samuel fue confirmado delante de Israel. Elías fue confirmado en el monte Carmelo, donde pasaron unas cosas tremendas. Los apóstoles fueron confirmados mediante señales y milagros. O sea, en todos casos ocurrió lo mismo, que Dios habló por medio de los resultados. Dios habló por medio del fruto.
Dios habló por medio de la evidencia. ¿Te das cuenta? Hay algo que tienes que entender. Y es que cuando Dios te llama, no necesitas vivir obsesionado intentando convencer a todo el mundo. No, no. Hay personas que gastan años intentando demostrar quiénes son. Pero Dios sabe cómo defender aquello que Él mismo ha levantado. Eso no significa que todos te aceptarán. Gedeón tuvo opositores. Moisés tuvo opositores, David, Pablo, Nehemías tuvo opositores, incluso el mismo Señor tuvo opositores. O sea, la confirmación de Dios no hace desaparecer la oposición, pero sí hace imposible detener el propósito de Dios. Por eso hay una diferencia enorme entre buscar reconocimiento y recibir confirmación. Porque el reconocimiento depende de las personas, pero la confirmación depende de Dios. El reconocimiento puede cambiar de un día para otro. Hoy te aplauden, mañana te critican, pero cuando Dios confirma una obra, esa confirmación permanece porque nunca nació de una opinión humana, sino que nació de la fidelidad de Dios. Por eso, hermanos, nuestro trabajo no es convencer al mundo. Nuestro trabajo es ser fieles. La confirmación le pertenece a Él. Y cuando llegue el tiempo de Dios, Él mismo hará evidente lo que Él ha estado construyendo en silencio, porque Dios nunca abandona la obra que Él mismo ha levantado. Por eso, cuando el Señor respalda una vida, esa persona no necesita construir su propia reputación. Dios mismo se encarga a su tiempo y a su manera de confirmarlo delante de los hombres, la misma obra que Él ha comenzado. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís, hermanos? Número 6. Seguimos, quedan 2. Número 6. La sexta evidencia del respaldo de Dios sobre una vida, ¿cuál es? Apúntala, me encanta. Es que Dios te usa. Dios te usa. El respaldo de Dios siempre está unido a un propósito. Nunca al protagonismo de una persona. O sea, muchas personas desean el favor de Dios, desean su poder, desean su unción, desean su respaldo, pero pocas veces se detienen a preguntarse, oye, ¿por qué Dios respalda a una persona? ¿Por qué? O sea, Dios nunca respalda una vida para alimentar el ego de alguien, no. Dios respalda a personas para cumplir sus propósitos. Fíjate en Moisés. Yo pienso, no lo sé, yo pienso que pocas personas fueron respaldadas por Dios de una manera tan poderosa. Vio milagros, vio plagas, vio el mar abrirse, vio descender maná del cielo, vio la gloria de Dios de una forma que muy pocos hombres experimentaron. Pero claro, aquí hay una pregunta importante, o sea, ¿para qué Dios hizo todo eso? ¿Para hacer famoso a Moisés? No. ¿Para que Moisés fuera admirado? No. ¿Para que Moisés construyera su propia reputación? Tampoco. Dios estaba liberando un pueblo. O sea, Moisés fue el instrumento. Por eso el propósito siempre fue mucho más grande que el instrumento. El propósito siempre fue mucho más grande que el instrumento. Fíjate, Dios bendijo a Abraham, pero el propósito era levantar una nación. Dios levantó a Esther, pero el propósito era preservar a su pueblo. Dios levantó a Gedeón, pero el propósito era traer liberación a Israel. Dios levantó a Nehemías, pero el propósito era reconstruir los muros de Jerusalén. En todos estos casos encontramos el mismo patrón, y es que Dios respalda a las personas para avanzar en sus planes, y nunca jamás para alimentar el ego de alguien. Por eso, cuando una persona confunde el propósito con el protagonismo, comienza a desviarse, se va para otro lado. Empieza a pensar que todo gira alrededor de ella, empieza a buscar reconocimiento, buscar aplauso, empieza a medir el éxito por cuánto se destaca. No, Dios mío, el reino de Dios funciona de otra manera, tiene otro mecanismo. No. El éxito no consiste en cuánto brillamos nosotros, consiste en cuánto avanza el propósito de Dios a través de nosotros, que es diferente. Por eso el ejemplo perfecto lo tenemos en el Señor Jesús.
Los enfermos eran sanados, los demonios salían corriendo, los muertos resucitaban, las multitudes los seguían. Sin embargo, él dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús tenía todo el poder, toda la autoridad, todo el respaldo del Padre, y aún así su enfoque nunca fue su propia gloria, su enfoque era cumplir la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Por eso, cada vez que el respaldo de Dios aumenta sobre una vida, también debe de aumentar la humildad. Porque cuanto más Dios nos usa, más consciente debemos ser de que todo proviene de Él. La capacidad viene de Él, las puertas, la fuerza, la gracia, la gloria, todo viene y pertenece de Él. Eso es Laura, para glorificar la gloria de Dios. Ahora, aquí una pregunta que todos debemos hacernos, y es: ¿por qué quiero que Dios me use? ¿Por qué? ¿Por qué quiero crecer? ¿Por qué quiero más influencia? ¿Por qué quiero más responsabilidades? ¿Por qué? Porque si tú realmente quieres esto, te vas a meter en un gran problema. Prepárate. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado, y Jesús pasó 30 años en el anonimato antes de comenzar su ministerio público. O sea, Dios está más interesado en formar el corazón de una persona que en exponerlo rápidamente delante de todos. Porque el propósito siempre es más importante que la plataforma. Y cuando realmente entendemos esto, ya dejamos de competir, dejamos de compararnos, dejamos de preocuparnos por quién recibe más reconocimiento. No, para nada. El respaldo de Dios nunca tiene como objetivo hacer grande a una persona, para nada. Tiene como objetivo que el propósito de Dios avance a través de esa persona. Y cuando entendemos eso, dejamos de buscar nuestro propio nombre y comenzamos a vivir para que el nombre del Señor sea conocido, amado y glorificado. ¡Qué privilegio es eso! A pesar de todo lo que esto conlleva, yo lo digo por experiencia, porque llevamos nosotros como 1 año y medio aproximadamente, y por nuestra vida han pasado muchas personas, hemos visto cosas agradables, desagradables, que muchas personas desean una plataforma. ¿Para qué? Para ser vista, ser reconocida, para influir a otros. Pero pocos se preparan para pagar el precio que eso conlleva. Porque nosotros en este 1 año y medio, fíjate que llevamos de ministerio, hemos visto algo muy claro. Es que cuanto más visible es el propósito, más expuesto queda el corazón. Nosotros hemos recibido el cariño de mucha gente, el apoyo, hemos recibido bendición. Pero también hemos recibido críticas, rechazo, incomprensión, ataques. O sea, habrán personas que hoy te aplaudirán y que mañana desaparecerán. Habrán personas a las que tú ayudarás con tu tiempo, con recursos, con oración, con amor, y aún así hablarán mal de ti. Prepárate para esto si tú quieres plataforma, si tú quieres servir a Dios de esta manera. Habrán personas que interpreten mal tus intenciones y que te juzguen sin conocerte. Por eso, si Dios te llamó a servir, no prepares solamente tu don, prepara tu corazón. Porque el propósito de Dios vale más que los aplausos de la gente. Y cuando tú realmente entiendes esto, las críticas ya no te detienen, las traiciones ya no te destruyen y las decepciones ya, Dios mío, ya no te apartan del camino para nada. Servir al Señor es un privilegio inmenso. Y quien permanece firme en medio del proceso, descubre que el propósito siempre será más grande que cualquier batalla que haya. Por eso, Dios no respalda una vida para convertirla en el centro de atención, no, para nada. Dios respalda una vida para convertirla en un instrumento útil para el cumplimiento de su propósito. Amén. Y ya por último, número 7. Evidencia número 7 del respaldo de Dios sobre una vida. ¿Cuál es? Es que Dios deja un legado. El respaldo de Dios deja una huella que permanece después de que la persona se marche. Dios deja un legado. Porque hay una diferencia muy grande entre el éxito humano y la obra de Dios. Porque el éxito humano suele durar mientras la persona está presente, sí. Pero cuando Dios hace algo, su obra continúa mucho tiempo después. Por eso, una de las evidencias más profundas del respaldo de Dios sobre una vida es que produce un fruto que permanece. O sea, no solamente impacta el presente, sino que también afecta al futuro.
No solamente toca una generación, sino que alcanza las siguientes. Y uno de los ejemplos es Nehemías. O sea, Dios llamó a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, ya lo sabéis. Y durante un tiempo toda su vida giró alrededor de esa tarea, simplemente. Y él tuvo oposición, hubo burlas, hubo amenazas, hubo momentos difíciles, sí. Pero Nehemías permaneció fiel. Y cuando él terminó la obra, los muros quedaron levantados. O sea, lo que Dios hizo por medio de él siguió bendiciendo al pueblo de Dios mucho tiempo después. Sí, Nehemías pasó, pero la obra permaneció. Además de eso, lo vemos también en la vida de Pablo. Pablo recorrió ciudades, plantó iglesias, formó discípulos, escribió cartas, sufrió persecución y finalmente entregó su vida por causa del Evangelio. Sin embargo, 2000 años después, seguimos leyendo sus enseñanzas. Aquí está, casi el Nuevo Testamento entero. ¡Ja! Seguimos aprendiendo de sus cartas. Seguimos siendo edificados por el fruto de su obediencia. ¿Te das cuenta? ¡Wow! Y lo mismo ocurrió con Timoteo. Pablo invirtió tiempo en él. Pablo lo formó, lo discipuló, lo preparó. Y después Timoteo continuó la obra. Aquí encontramos un principio muy importante. Y es que el respaldo de Dios no solamente produce resultados, produce continuidad y produce personas que seguirán avanzando cuando nosotros ya no estemos aquí. Por eso, yo personalmente, yo no deseo en absoluto alcanzar ningún título, ninguna posición, ningún reconocimiento para nada. Esa nunca ha sido mi meta. A mí no me vas a ver poniéndome apóstol, Rubén, profeta, maestro, querubín, no sé cuándo. No, olvídate, para nada. O sea, lo que realmente me mueve es ver vidas transformadas por el poder de Dios. Lo que realmente me mueve es ver personas sanadas, personas restauradas, personas libres y caminando en la identidad que el Señor les ha dado. Mi deseo es formar discípulos, levantar obreros, enseñar la verdad del reino, derribar fortalezas religiosas y ayudar a las personas a conocer al Señor de una manera mucho más real y mucho más profunda. Ese es mi deseo. Yo quiero invertir en personas. Yo quiero enseñar, bautizar, discipular, equipar y preparar a otros para que también cumplan su llamado, hermanos. Yo quiero ver hogares transformados, yo quiero ver congregaciones fortalecidas y creyentes que caminen en la justicia, en la identidad y en el propósito de Dios. Dios mío, eso es lo que yo quiero. Para eso estamos aquí, para eso nació este ministerio. Porque creemos que el reino de Dios debe avanzar, debe extenderse y debe alcanzar cada vida que sea posible. Los títulos llegarán o no llegarán, pero a mí me importa un rábano. Yo no soy como muchos tiktokeros, me da igual, eso no ocupa mis pensamientos. Yo pienso como Cristo piensa, porque Dios piensa en generaciones, Dios piensa en personas que todavía no han nacido, Dios piensa en vidas que serán alcanzados dentro de muchos años. Wow, por eso el respaldo de Dios siempre tiene una visión mucho más amplia que nuestra propia vida. Aquí una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué quedará cuando nosotros ya no estemos? ¿Qué quedará? El reino de Dios no se mide solamente por lo que nosotros construimos aquí mientras vivamos. También se mide por aquello que siga dando fruto mucho tiempo después. Quizás, no sé, nunca escribiremos un libro famoso. Quizás nunca prediquemos delante de miles. Quizás nunca seremos conocidos en muchos lugares. Pero podemos dejar una huella espiritual, podemos dejar hijos en la fe, podemos dejar personas discipuladas, podemos dejar personas, familias restauradas, podemos dejar una iglesia más madura, podemos dejar una generación que conozca más al Señor. No, Dios mío, esto tiene un valor eterno. Hay personas que dejan recuerdos y hay personas que dejan un legado. Los recuerdos pueden producirte una emoción, sí, pero un legado sigue transformando vidas. Y Dios quiere precisamente que nuestra vida produzca un fruto que permanezca. Amén. Voy a terminar ya. Hemos visto que cuando Dios respalda una vida, número 1, voy a decirla, Dios te capacita. O sea, Dios te da una capacidad que supera tus fuerzas. Número 2, cuando el Señor respalda una vida,
Dios abre puertas. Abre puertas que nadie puede abrir. Número 3. Dios te convierte en bendición. Te convierte en bendición para otros. Cuando Dios respalda una vida. Número 4. Dios te sostiene. Te sostiene en medio de las pruebas. Número 5. Dios confirma la obra que Él mismo ha levantado. Número 6. Cuando el Señor respalda una vida, Dios te usa. ¿Te usa? ¿Para qué? Para cumplir su propósito y no el tuyo. Y número 7. Cuando el Señor respalda una vida, Dios deja un legado. Deja una huella que permanece. Dios mío. La pregunta es, ¿está el Señor conmigo? Vosotros tenéis que responderlo. Hemos visto 7 evidencias del respaldo de Dios sobre una vida. ¿Está el Señor conmigo? Porque cuando el Señor está con una persona, tarde o temprano su respaldo terminará siendo evidente. Tarde o temprano, sí o sí. Porque cuando el Señor respalda una vida, no solamente transforma su presente, también deja un legado que seguirá hablando de la fidelidad de Dios mucho tiempo después de que esa persona parta, haya terminado su carrera. ¿Te das cuenta? Por eso, después de escuchar estas 7 evidencias, quizá alguno estáis examinando vuestras vidas, ¿no? Estáis preguntando, ¿no? Si realmente el Señor está respaldando mi caminar o no, no sé. Y yo quiero decir algo importante aquí. No estoy preguntando si eres creyente, si tú amas al Señor. No estoy preguntando si el Espíritu de Dios vive dentro de ti o no. Estoy preguntando si tu vida está completamente disponible para que Dios cumpla su propósito a través de ti. Vuelvo a repetir esto. Dios mío. Estoy preguntando si tu vida está completamente disponible para que Dios cumpla su propósito a través de ti. Dios quiere usarte. Porque Dios sigue buscando personas disponibles. Personas que no quieran solamente ser bendecidas, sino convertirse en instrumentos útiles en sus manos. No sé, quizás a lo mejor hoy te has dado cuenta de que has estado viviendo para tus propios planes. Quizás, no sé, has estado buscando tus tiempos, tus objetivos, tus capacidades. Pero hoy el Señor te está llamando nuevamente a alinearte con su propósito. Yo no sé si esta palabra es para ti o no. Dios mío. Mira, Karina dice, sí, yo quiero ser un instrumento. Rosy también, yo arrebato esta palabra para mí. Y ahí dice, toma la palabra. Dios te capacita, Dios te abre puertas, Dios te convierte en bendición, Dios te sostiene, Dios te confirma, Dios te usa y Dios deja un legado. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo, qué privilegio. Mónica dice, esta palabra es para mí también, qué bueno. Henme aquí, Señor. Ana dice, tomo la palabra para mí. Son lunes de mi Padre me sostiene. Qué bueno, Rosy. Pues el Señor está trabajando en ti, claro que sí. Y Ali dice que es una lluvia de confirmación. Dios te está hablando. Dios me ha usado como un vaso. Igual que yo necesito un vaso para beber agua, pues aquí está. Y si Dios te ha confirmado, te ha hablado, pues recíbelo, créelo. ¿Quiénes sé? Yo no conozco tu vida. No sé de los que estáis aquí, pero yo sé que a muchos Dios les ha hablado. Dios va a hacer algo con vosotros. Recíbelo, claro que sí. Y vive conforme a esa palabra. Porque como he dicho al principio, no es lo mismo nacer de nuevo que el Espíritu Santo viene dentro de ti. Claro que sí, muchos, pero hay muchos que han recibido el Espíritu de Dios, que son hijos de Dios. El Señor está dentro de esa persona, pero el Señor no está respaldando su vida. ¡Wow! No está respaldando su vida. ¿Por qué?
¿Por qué estáis sentados en el sofá? Estáis sin hacer nada. No se forma, no estudia, no apoya, no invierte, no está disponible. ¿Pero qué es esto? Pero si tú realmente estás disponible para Él, estás disponible, estás preparado para ser un vaso útil en sus manos, no para ser reconocido, no para ponerte títulos, etiquetas ni nada de eso. No, olvídate de eso. Dios mío, Dios va a obrar en tu vida y vas a ser un canal de bendición para otros. Ahí está. Vamos a orar. Yo quiero sellar esta palabra orando por ti. Y luego creo que tengo otra pequeña palabra para ti. Escucha esto. Vamos a orar. A todos los que habéis escuchado esta palabra, todos los que habéis dicho, no, esta palabra es para mí, yo me siento identificado, yo quiero esto. Yo quiero el respaldo de Dios sobre mi vida. Si no lo tengo, yo lo quiero hoy. Yo quiero que Dios me respalde. Yo quiero su mano sobre mí. Así como José, la gente podía decir, y el Señor estaba con él, y fue un varón próspero, y el Señor estaba con él, como con David, con Gedeón. El Señor está contigo, varón esforzado, valiente. No, Dios mío. Yo quiero que Dios esté conmigo. Que Dios me esté respaldando. Mira, María dice, yo quiero el respaldo de Dios. Claro que sí. Vamos a orar. Venga, vamos a orar. Conéctate. Muy bien, Silvia. Tú también. Qué bueno. Yuri también. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Laura. Luz también. Eneida. Venga, vamos a orar. Padre, después de haber escuchado esta palabra tan tremenda, esta palabra tan poderosa, Señor, reconocemos, Señor, que no hay mayor privilegio que caminar contigo y ser hallado fiel delante de tus ojos. No hay mayor privilegio. Señor, anhelamos, yo por menos anhelo vivir de tal manera que tu respaldo se haga evidente en mi vida para la gloria de tu nombre. Yo sé que muchos de mis hermanos también que están aquí. Señor, yo te pido que tú examines nuestros corazones. Muéstranos aquellas áreas que necesitan ser corregidas, que necesitan ser fortalecidas y alineadas contigo. Señor, yo te pido que tú quites de nosotros todo orgullo, toda autosuficiencia y toda actitud que nos aleje de tu voluntad. Padre, aquí estamos junto con todos mis hermanos que están conectados aquí, que están en la misma atmósfera, que están en la misma frecuencia. Señor, no queremos vivir para nuestros propios planes, ni para nuestros propios intereses. Queremos vivir para el propósito por el cual tú nos llamaste, Padre. Capacítanos, Señor, donde somos débiles. Danos sabiduría donde nos faltan respuestas. Danos, Señor, discernimiento para tomar las decisiones correctas. Danos dirección cuando no sepamos dónde caminar. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te pido que tú abras puertas que procedan de ti y que tú cierres todas las puertas que nos formen parte de tu voluntad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de correr delante de los tiempos y enséñanos a confiar cuando todavía no entendamos lo que tú estás haciendo. Señor, haz de nosotros personas de bendición, personas que bendigan a otros, ser canales de bendición, personas que nuestra presencia lleve paz donde haya conflicto, esperanza donde haya desánimo, fe donde haya temor y amor donde haya heridas. Señor, queremos ser canales de bendición. En el nombre de Jesús. Señor, que otros puedan acercarse a ti a través de nuestro testimonio, que podamos ser testimonio, una carta abierta, leída delante de todos. Señor, si hay alguno que está cansado aquí, yo te pido que tú lo levantes. Si hay alguien que está luchando con la incertidumbre, yo te pido que tú lo afirmes. Si hay alguien que ha pensado en rendirse hoy en este día, yo te pido que tú le recuerdes que tu gracia sigue siendo suficiente y que tu mano sigue sosteniendo a los que confían en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú confirmes la obra que tú mismo has levantado en cada una de nuestras vidas. Que nadie, absolutamente nadie, tenga que esforzarse por demostrar quién es. Que sea tu fruto, que sea tu presencia y que sea tu fidelidad la que hablen por nosotros. En el nombre de Jesús. Señor, úsanos para tu reino.
haznos instrumentos útiles en tus manos. Que nunca busquemos protagonismo, que nunca busquemos reconocimiento o aplauso, sino que nuestro mayor deseo sea que tu voluntad se cumpla aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú levantes obreros fieles, levanta discípulos maduros, levanta hombres y mujeres que amen tu verdad, que caminen en integridad y que estén dispuestos a servirte, cueste lo que les cueste. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que nuestra vida deje una huella que permanezca. Que cuando termine nuestra carrera nosotros podamos mirar atrás y ver vidas transformadas, personas restauradas, discípulos levantados y generaciones alcanzadas por tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que el día de mañana pueda decirse de nosotros que lo mismo que se ha dicho a tantos hombres y mujeres de Dios en la Escritura, y es que el Señor estaba con ellos. El Señor estaba con ellos. Wow, Dios mío, qué privilegio. En el nombre de Jesús, toca a cada uno de mis hermanos que están conectados. Ábreles el entendimiento. Ayúdalos a caminar en tu verdad. Quita toda venda, toda religión, toda atadura, toda neblina. A mí quita, Señor, desarraiga todo implante mental, religioso, satánico, todo lo que tengan en el nombre de Jesús, que vengan a la verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que así sea. Gracias, Señor. Gracias.